Muy buenas tardes, bienvenidos todos a esta mesa redonda sobre literatura y guerra colonial. En primer lugar tiene la palabra el director general de Casa de América, Enrique Ojeda. Muy buenas tardes, bienvenidos a la Casa de América, al Salón Miguel de Cervantes de la Casa de América, para este diálogo sobre literatura y guerra colonial que Casa de América organiza con la Embajada de Portugal en España. Un saludo muy cordial, de hecho, a su consejera cultural, a Patricia Severino. Patricia, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de la Embajada por esta colaboración con Casa de América. Un saludo también muy cordial a las participantes en esta mesa redonda, a las escritoras Lidia George, que ya nos acompañó ayer, y a Dulce María Cardoso, bienvenidas. Igualmente a Teresa Constela, la periodista corresponsal del País en Portugal. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos, por desafiar a la lluvia en esta tarde primaveral madrileña para esta conversación tan interesante sobre literatura y guerra colonial. Conversación que tiene lugar en el marco de la Feria del Libro de Madrid. Y es que una vez más, con ocasión de la misma, Casa de América se vincula a esta cita ineludible de las letras y la cultura general, global, también en nuestro caso, por supuesto, siempre con ese componente iberoamericano para esa celebración de la escritura y de la cultura. Esta institución, Casa de América, cumple este 2023 31 años, son 3 décadas y un año, tratando en nuestros salones del Palacio de Linares todo lo que ocurre en el ámbito iberoamericano, en la política, en la economía, en la sociedad, en el arte, en la cultura, en la literatura, por supuesto. La programación literaria en estos 31 años, la presencia de escritoras, escritores, emergentes o consagrados, ha sido no solo constante, sino una de las señas de identidad de la programación de la Casa en estas 3 décadas. Nuestras actividades en este ámbito, en el literario, incluyen o han incluido conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros, seminarios, talleres, recitales, homenajes a autores o a obras. Para este año en concreto, y de nuevo en colaboración con la Embajada de Portugal, con la que tenemos una colaboración de larga data, tenemos un intensísimo programa literario que busca destacar la contribución de los agentes culturales de nuestro hermano y vecino país en los procesos sociales y políticos de su país y también de España, como conversábamos ayer sobre el 25 de abril, la revolución del 25 de abril y su impacto en España. El sábado pasado mismo tuvimos otro evento con la Embajada de Portugal, el concierto Cantexto, un proyecto con nuevas composiciones de canto alentejano. Y en esta quincena vamos a continuar con varias mesas redondas que tratarán diversos aspectos de la literatura portuguesa y su contribución al mundo autoral, al mundo editorial. Hoy damos la bienvenida y saludamos a 2 enormes escritoras, como son Dulce María Cardoso y Lidia George, que nos van a ofrecer su visión de un proceso histórico único, de una importancia crucial, no solamente en Portugal, también en ese mundo de los años 60 y 70, y que, como probablemente se converse posteriormente, fue uno de los desencadenantes fundamentales de la que luego se conoció como Revolución de Abril, y en un contexto mucho más amplio del proceso, del amplísimo y doloroso proceso de descolonización de África. Las obras de ficción de estas escritoras tratan de la pérdida, también de la posibilidad de empezar, del fin del imperio, pero también de la construcción de una nueva identidad. Ambas autoras, publicadas por las editoriales La Umbría y La Solana, a las que también agradecemos su colaboración. Va a moderar, por supuesto, como dije antes, la periodista Teresa Constela, corresponsal del diario El País en Lisboa, una gran conocedora de la sociedad, de la literatura, de la cultura portuguesa. Es un poco inevitable, como Casa de América, y hablando de literatura portuguesa, evocar al gran José Saramago, que acompañó a esta institución, a Casa de América, en innumerables jornadas y veladas desde su fundación, pero también a otros destacados escritores portugueses que han pasado por esta casa, desde Lobo Antunes, que creo que también ha escrito bastante sobre guerra colonial, Pedro Tamen, Vasco Grasa Moura, José Luis Peixoto, que lo tuvimos aquí también el año pasado, y que nos han acercado a lo mejor de las letras contemporáneas portuguesas en sus visitas, en sus conversaciones en esta casa.
Una de las salas de esta institución de la Casa de América lleva el nombre del grande, ilustre poeta portugués Luís de Camões. Concluyo, pero quiero hacerlo invitándoles también a todas las jornadas, sesiones que vamos a tener la próxima semana, siguiendo esta celebración, conversación sobre las letras portuguesas. Vamos a tener el próximo lunes al editor portugués Ceferino Coello y a la escritora y crítica literaria española Mercedes Monmani. Y vamos a tener el miércoles 7 una conversación sobre Leer y ver Lisboa, un libro viaje con 20 ilustradores y 20 autores, en el que vamos a intentar descubrir 20 visiones sobre la Lisboa secreta, nostálgica, imaginaria, histórica, perdida, subterránea, sucia, utópica. Todos creo que tenemos una visión de Lisboa. En definitiva, como Casa de América, estamos encantados de esta colaboración, encantados de que no seamos solamente el lugar donde se muestra, se debate, se conversa con el continente americano, sino en realidad con lo iberoamericano y, por supuesto, un papel esencial, fundamental en todo lo que tiene que ver con Iberoamérica es el de Portugal como país, como sociedad, como cultura y como lengua. Por eso, bienvenidas, bienvenidos a la Casa de América, que esta semana y la próxima va a ser también la Casa de Portugal. Muchas gracias. Muchas gracias, director. A continuación tiene la palabra Patricia Severino, consejera de Cultura de la Embajada de Portugal. Muy buenas tardes. Quisiera empezar agradeciendo a la Casa de América su magnífica colaboración con nuestra embajada. El embajador Mira Gómez no ha podido estar presente hoy por motivos de agenda, pero tenemos con nosotros a la ministra consejera de la embajada, Helena Bicho, a la que agradezco que nos acompañe. La guerra colonial portuguesa duró 13 años, entre 1961 y 1974. Dentro de un año, en 2024, conmemoraremos el 50 aniversario de la Revolución de los Claveles y el fin de esta guerra. Hoy tenemos con nosotros a las escritoras Lídia Jorge y Dulce María Cardoso para, con la moderación de Teresa Constella, hablar sobre literatura y guerra colonial. Agradezco a las tres por darnos la oportunidad de oírlas hablar sobre este tema que es inagotable. O Dia dos Prodígios, de 1980, a primeira novela de Lídia Jorge, foi um acontecimento literário importante que ocupa um lugar especial na ficção posterior ao 25 de abril. En los años 80, algunos de los mejores novelistas portugueses del momento han publicado obras inspiradas en los años de la guerra. Escritores como Lídia, Lobo Antunes, João de Melo escribieron en torno a la memoria colectiva individual. Lídia Jorge, por ejemplo, con La Costa de los Murmullos o Los Memorables, ambos publicados por la editorial Umbrella Solane, que hoy nos acompaña. Lídia tenía 15 años cuando empezó la guerra colonial portuguesa. Dulce tenía 3. A los 6 meses se fue a Luanda, de donde regresó tras la descolonización y el comienzo de la guerra civil en Angola. En 2011 publica El Retorno, que narra la saga de los 600.000 portugueses que regresaron de África en situaciones dramáticas después del 25 de abril. Aunque escribieran con algunas décadas de diferencia, con Lídia y Dulce tenemos 2 mujeres, 2 visiones literarias de la guerra y de la presencia de Portugal en África, de la colonización portuguesa y de la descolonización. Teresa es una excelente embajadora de Portugal en España. Desde que comenzó su trabajo como corresponsal del país en Portugal, ha realizado una extraordinaria labor para promover un mejor conocimiento entre nuestros países. Así que estoy segura de que todos los que hoy hemos desafiado a la lluvia nos beneficiaremos enormemente de estar aquí. Gracias. Buenas tardes, gracias por asistir, gracias a la Embajada de Portugal en España y a la Casa de América por organizar este debate. Y bueno, el contexto, yo quiero hablarles un poco del contexto histórico, aunque Patricia ya lo ha hecho y de forma interesante y más o menos es un poco la misma idea que yo les quería, sobre las que quería hablar antes de pasar a preguntarles a Lídia y a Dulce, que yo creo que lo interesante es escucharlas a ellas, ¿no?
Bueno, pues como saben, Portugal vivió un hecho extraordinario el 25 de abril de 1974. Fue un hecho histórico que dio la vuelta al mundo y sobre todo dio la vuelta a un país, que fue Portugal. Ese acontecimiento propició que pudiese asentarse un proceso democrático un tiempo después, pero es un proceso que también tuvo un gran impacto en países africanos, que muchas veces lo olvidamos, ¿no? Creemos que el impacto se limitó simplemente a la llegada de la democracia en Portugal. La Revolución de los Claveles originalmente arranca pues, por todo este grupo de militares de las fuerzas, del movimiento de las Fuerzas Armadas que son contra la guerra colonial, aquella guerra que no tenía ningún sentido, anacrónica, que estaba destinada a perderse. Y el movimiento arranca un poco, se sustenta sobre esas raíces. Es, por tanto, lógico que una de las consecuencias históricas y políticas inmediatas que se suceden a la revolución sea el proceso de descolonización y la independencia de las antiguas colonias. Fue un proceso acelerado, caótico, que impactó mucho también en la vida de muchas personas. Dulce de eso nos va a hablar mucho, supongo. En la vida de personas que tuvieron que dejarlo todo, sus propiedades, sus vidas, sus identidades también. Quizás la principal pérdida es más que la material, sea la identidad. Porque muchas de esas personas, aunque el proceso se conoció, es un gran corrimiento de tierras demográfico que se produce. O sea, en 5 años llega más de 500 000 de personas a Portugal. Portugal es un país de unos 10 millones de habitantes, por lo tanto, piensen que en 5 años de repente la población se incrementa en un 5%. Es un choque demográfico bastante importante. O sea, lo que quería decir es que en las vidas de estas personas que tienen que abandonar a toda prisa todo lo que habían construido allí, muchas de ellas no estaban retornando a Portugal, muchas de ellas eran africanas, eran mozambiqueñas, habían nacido en Angola, eran primera, segunda, tercera generación y en realidad no estaban retornando a ningún sitio, estaban sufriendo un éxodo forzado por la historia y por pertenecer a un imperio que ya no tenía ningún sentido en aquel momento, ¿no? A finales del siglo XX. Bien, estas 2 décadas que van desde 1961, cuando empieza la primera guerra de independencia africana, y el gran retorno, es un tiempo histórico fascinante, fascinante. O sea, hay una revolución, hay guerras, hay muertes, hay traiciones, hay destrucción, pero también hay esperanza, hay sueño, hay conquista de libertad. O sea, un tiempo, como diría Dickens, de los más interesantes, pero también difíciles, lleno de incertidumbres y de miedos, ¿no? Y este es el mejor material para poder hacer buena literatura. Patricia ya lo ha dicho antes, pero es así, algunas de las mejores obras de la narrativa portuguesa contemporánea están asentadas en ese periodo histórico de esas 2 décadas. Hoy vamos a hablar sobre todo de La Costa de los Murmullos, que es la novela de Lidia, que está inspirada o que tiene las raíces en la propia experiencia de Lidia en Mozambique, donde fue profesora de literatura. La Costa de los Murmullos se publicó en el 88, o sea que había pasado apenas una década, un poquito más, ¿no? de las independencias y de la revolución. Y es el retrato de una sociedad colonial en decadencia, es el ocaso de la sociedad colonial, narrado desde el punto de vista de la esposa de un oficial portugués que está combatiendo contra el Frente de Liberación de Mozambique, está en la guerra. Y es un punto de vista que nos cuenta un poco esa sociedad colonial en decadencia. En el caso de la novela de Dulce, es una novela, El Retorno, que se publicó en 2011 y que, que el título ya nos da la pista de qué nos habla, ¿no? Es ese proceso, ¿no? O sea, Dulce fue una retornada, en su caso sí, porque ella había nacido en Trás-os-Montes, pero nos cuenta un poco la singladura de toda esa masa de personas que llegan y tienen que volver a construirse de la nada, a reinventarse.
Su protagonista es un adolescente que llega a Portugal con parte de su familia sin saber si su padre está vivo o muerto porque está desaparecido y no puede volar. Y bueno, como vamos a ir desgranando todo esto a lo largo de la conversación, yo creo que lo mejor es ya que les deje la palabra a ellas. Voy a preguntarles. Quiero reservar un tiempo importante para que ustedes puedan preguntar, o sea que les animo a que vayan pensando a lo largo de la conversación sugerencias y preguntas que puedan plantearle a ellas luego al final. Lidia se considera a sí misma una escritora que pertenece a la tradición de los escritores europeos que retratan el fin de los imperios, un poco. Entonces, yo quería saber si cuando estaba en Mozambique tenía la sensación aquella de que estaba asistiendo al final de un imperio. Bueno, es una buena cuestión para empezar. Quiero decir que estoy contenta por estar aquí, por esta invitación y bienvenidos a todos. No, cuando... no es sí. Yo tuve la idea, la primera vez que estuve en África colonial, fue en Angola, al final de la década de 60. Yo tuve la idea que era un momento final de algo, porque había una especie de desorden en la sociedad. Una especie de desorden en todos los sentidos. Era un desorden social, un desorden militar, porque había gente que muchos de nosotros sabíamos que estaba aplicando napalm, y todo era escondido. Y de otra parte, había también un desorden de los sentidos, una desorden erótica, puedo decir. Había una especie, el peligro que estaba tan cerca, el riesgo que estaba tan cerca, hacía toda una confusión social. La gente, las relaciones entre la gente eran explosivas. Y yo era una estudiante de la Facultad de Letras. Yo tenía una idea de los movimientos de las caídas de los imperios. Yo tenía un poco esa idea. Yo había conocido el libro de El corazón de las tinieblas, había leído los 7 pilares de la sabiduría. Después había leído, un poco más tarde, claro, eso me ha esclarecido más, Stephen Lindqvist, el autor sueco, que habla que dice, el título es que maten todos las bestias. Una expresión tirada, sacada del corazón de las tinieblas. En fin, había toda una memoria. Después todo eso ha sido reforzado posteriormente, pero yo tenía la idea que había algo que debería cambiar, que no podría continuar. Yo tenía también un poco el conocimiento histórico de que Portugal había sido el primer país de la Europa que había hecho la circunnavegación de África, sobre todo de África, que había ido hasta al oriente, Japón, China. Y yo sentía como estudiante, como persona que se interesaba por los movimientos históricos, comprendía que algo se estaba pasando. Y sobre todo conocí un poco lo que se había pasado con España, lo que se había pasado con Francia. Entonces yo comprendí en ese momento, y ha sido un momento de gran sufrimiento personal. Perdón. Un gran momento porque yo veía morir la gente, yo veía morir los jóvenes, perder los brazos, estropear las piernas, todo eso. He visto gente con la cual yo tomaba el pequeño almuerzo, el desayuno, y 3 horas después se decía, se ha muerto. Y después esa gente desaparecía.
todo era una especie de sueño, una pesadilla enorme. Yo tuve la idea que la historia no podría continuar. Tuve la idea que era el último momento. Yo sentía gran pena por la gente que decía que si hubiera una revolución, si libertáramos las colonias, que la cosa se iba a pasar bien porque la gente era buena por los autóctones, y a mí me parecía exactamente el contrario. Y lo que ocurrió es que cuando yo ya estaba en Mozambique, por el segundo momento en África, que cuando he salido por el aeropuerto por la última vez, ya las ventanas de las casas estaban quebradas. Los vidrios estaban quebrados. Y yo tuve la idea que el resentimiento iba a ser enorme. Resentimiento para todos. Resentimiento para la gente que estaba engañada, los portugueses, los europeos que estaban engañados. También pero sobre todo por la gente nativa que tenía 5 siglos de resentimiento. Y es verdad, en síntesis, que yo he sentido muchísimo ese sentimiento, y era tan fuerte en ese momento que yo pensaba que si un día viera a escribir, jamás escribiría sobre ese momento, porque ha sido muy doloroso. La gente se estropeaba de las dos partes, de todas las partes. Y es verdad que la Costa de los Murmullos ha sido publicada 14 años después. Yo he intentado no dejar que ese problema que había sido personalmente tan delicado, tan fuerte, yo no quería enfrentar. Pero un día, por circunstancias especiales, me decidí a que la historia estaba tornando ascético lo que había ocurrido. Yo había visto gente sufrir. Y ha habido un momento en que me he decidido a hablar de la memoria íntima de la gente. Me decidí por escribir en ese momento. Y se traicionó a sí misma, afortunadamente, y nos regaló una gran novela que es La Costa de los Murmullos. Dulce, tardaste todavía más tiempo en poder escribir el retorno. Dulce tardó más de 30 años en poder abordar con aquel material que había vivido en su infancia esta novela que es El Retorno. Cuéntanos cómo fue ese proceso de maduración, porque debió ser doloroso, largo ya vemos que fue, pero cuéntanos un poco cómo fue ese proceso y por qué necesitaste tanto tiempo. Antes de mais, boa noite. Eu não sei falar castelhano, vou falar português e Inês, Sónia, desculpa, Sónia vai ajudar-me e vai traduzir. É um prazer estar aqui e agradeço, obviamente, o convite. A minha história é muito diferente da Lídia, porque eu não tive consciência de nada. Eu tinha 8 anos quando foi o 25 de Abril, e, portanto, a Revolução, e era uma criança, aquela era a vida que eu conhecia. Toda a minha reflexão foi feita depois. Em português, a palavra decorar tem um duplo significado. Por um lado é registar, por outro lado é embelezar. Se calhar. E o que eu fiz foi exatamente decorar. Eu decorei tudo o que vivi lá e, com os anos, fui embelezando tudo o que vivi lá de uma forma criativa. E precisei, depois de muito tempo, para chegar àquilo que eu considero ser a verdade do que se passou lá. Buenas tardes a todos. No hablo en español, así que voy a hablar en portugués y tengo a la intérprete que lo va a interpretar todo. Muchísimas gracias por la invitación, antes de nada.
Mi historia es muy diferente a la de Lidia, porque yo no fui consciente de nada. Yo tenía 8 años cuando fue el momento de la Revolución de los Claveles, del 25 de abril, y era simplemente una niña. Yo solo conocía esa vida y la verdad es que mi reflexión vino mucho después. En portugués hay una palabra que significa memorizar, que por un lado tiene un doble sentido, como registrar, recordar, y por el otro lado significa también embellecer. Y eso es realmente todo lo que hice. Yo tuve que pensar en todo lo que me había pasado y con el paso de los años fui embelleciendo, dándole creatividad a lo que había vivido y necesité que pasasen varios años para poder ver realmente lo que había ocurrido. E, portanto, quando cheguei à adulta, já depois de 3 romances, atirei-me ao retorno para resgatar a criança que fui e para resgatar o facto de, na minha vida pessoal, a minha história, a história da minha família, a história com letra pequena, se ter cruzado com a história com letra maiúscula. E, portanto, eu tinha o fim da minha infância, coincidiu com o fim do Império. Foram as duas coisas simultâneas. O Império Português durou mais de 500 anos. A minha infância foi muito breve, mas marcou o fim de uma coisa e de outra. Não só marcou esse fim de uma coisa e de outra, como nos lançou para um enorme desconhecido, porque nós não sabíamos, nós portugueses e eu, Dulce, não sabia como viver a partir dali. Porque era uma questão de identidade, como disse. Ou seja, há a guerra, ao que a Lídia falou, a morte, ao sofrimento, mas há também, e fundamentalmente, uma questão identitária. Eu cresci a cantar hinos ao Império. Eu fui a última geração que, aos sábados de manhã, vestia uma fardinha branca na escola e cantava hinos ao Império. Eu cresci com os mapas na sala de aula de Portugal não é um país pequeno. Eu cresci com o mito da metrópole. Tudo isso, eu não passei a minha infância em Angola, eu passei a minha infância no tempo colonial, que é uma coisa completamente diferente. Porque Angola é uma coisa diferente do tempo colonial que coincidiu naquele espaço. Y tuvieron que pasar 3 novelas. Escribí 3 novelas antes de poder escribir El Retorno y lo hice para rescatar a la niña que fui y lo hice también para rescatar mi historia personal, la historia de mi familia, la historia con minúscula y la historia con mayúscula, la historia de toda una civilización. Porque el fin de mi niñez coincidió con el fin de un imperio portugués que duró 500 años y una infancia que fue bastante más corta. Pero era el fin de ambas cosas. Y no solo era el fin, sino que era también algo que nos lanzó a lo desconocido. Porque no sabíamos, los portugueses, no sabíamos cómo íbamos a vivir a partir de entonces. Fue también una cuestión de identidad. Hablaba Lidia de la guerra, de la muerte y del sufrimiento, pero también es una cuestión de identidad. Yo crecí en un momento en el que creo que fui una de las últimas generaciones que cantaba himnos al imperio. Yo estaba en clases en las que los sábados por la mañana tenía que ponerme el uniforme y cantar el himno del imperio, y la sala en la que estudiaba estaba rodeada de mapas que me mostraban que Portugal no era un país pequeño. Así que yo crecí con ese mito de la metrópolis y no es que pasase mi infancia solo en Angola, sino que mi infancia se pasó en ese tiempo colonial. No era solo Angola la que cambió, sino también el tiempo colonial en el que yo había vivido. E, portanto, o que eu tinha que tratar literariamente não era a minha memória privada, não era isso que estava interessada. O que eu tinha que tratar era exatamente esse sentimento de perda. O Eduardo Lourenço, que é um filósofo português, que comemoramos o centenário, estamos a comemorar,
ele referia-se ao Império e à ditadura como o impensado português. O impensado é aquilo que não se pensa, aquilo que não temos acesso de uma forma racional. E, portanto, eu quis ter acesso a esse impensado, quis trabalhar a perda. O retorno foi construído segundo as fases do luto, as fases tradicionais que os psicólogos dizem que uma pessoa enlutada tem. Así que yo tuve que pensar en qué era lo que iba a relatar, cómo iba a ser mi relato, porque yo no quería relatar, no quería contar mi memoria privada, sino quería contar y hablar, relatar ese sentimiento de pérdida. Eduardo Lourenço, que es un filósofo portugués del que acabamos de celebrar su centenario, hablaba del imperio portugués como lo no pensado, lo no pensable. Y yo lo que quise fue acceder a eso no pensable, a eso en lo que no se puede pensar, para poder retratarlo y escribirlo. Y el retorno habla justamente de eso a lo que no se puede, de lo que no se puede pensar. E portanto, é uma ficção, porque eu acredito piamente na ficção, porque entendo que a melhor maneira de contar a verdade que eu acho que aconteceu, é inventar a melhor mentira que sirva essa verdade. E a ficção faz isso, e a Lídia fez isso com a Costa dos Memúrios, que eu li quando acabei a universidade, e fez isso 20 anos antes de eu fazer o retorno, e de uma perspectiva completamente diferente, mas da perspectiva que me mostrou que era possível questionar, que era possível pôr em causa aquilo que eu tinha vivido. Porque no meu caso há uma diferença grande, há um conflito enorme entre a memória pública e a memória privada. Na memória pública, eu sei que aquilo foi tudo errado. Eu sei que o Império não devia ter existido. Eu sei que a descolonização tinha que ser feita. Isto é a memória pública. Mas na memória privada é a minha vida e a vida da minha família. É a minha infância. Na memória privada, nós fomos os expulsos. Na memória privada, nós fomos os que perdemos tudo. Nós fomos os vencidos. E, portanto, é muito difícil. Eu, em português, costumo dizer que sou um paradoxo com pernas, porque, por um lado, digo, isto não devia ter existido, e, por outro lado, digo, eu fui vítima disto. E como se eu quisesse que aquilo tivesse continuado. E, portanto, é também para resolver essa ambiguidade que eu escrevi. Y decidí hacer ficción porque yo creo fielmente en la ficción, porque creo que es la mejor forma de contar la verdad, crear una mentira que sirva para contar a la verdad. Y la verdad es que lo hizo también Lydia George 20 años antes que yo, con La Costa de los Murmullos, una novela que leí cuando salí de la universidad. Y aunque la perspectiva es muy diferente, porque yo hablo de las pérdidas, sí, pero me las cuestiono. Me cuestiono la historia que vivimos. Y mi caso es mucho más diferente porque en mi caso hay un conflicto entre la memoria pública y la memoria privada. La memoria pública que me dice que todo lo que se hizo, que el imperio estaba mal, que no tenía que haber ocurrido. Y mi memoria privada que me habla de mi familia, la memoria de mi familia, de mi vida, de mi niñez, y que me dice que fuimos expulsados, y que me dice que fuimos las víctimas y que fuimos los vencidos. Así que yo lo menciono muchas veces como una paradoja con perlas, porque por un lado digo que no es correcto, pero por otro lado también digo que fui víctima. Es como si quisiese que eso continuase, como si quisiera que se hubiese mantenido esa situación, pero no lo es. Pero ahí queda esa ambigüedad.
Les voy a leer dos párrafos más o menos breves de las dos novelas y que son dos parágrafos complementarios, son complementarios, pero que nos pueden dar un poco una idea de qué habla cada uno de estos libros. En el caso de La Costa de los Murmullos, empiezo por La Costa de los Murmullos. Nadie hablaba de la guerra con seriedad. Lo que ocurría en el norte era una revuelta y la respuesta que se daba era una contrarrevuelta. O menos que eso, lo que había era bandolerismo y la represión del bandolerismo se llamaba contrasubversión, no guerra. El párrafo del retorno de Dulce dice así: estaban allí retornados de todos los rincones del imperio. El imperio estaba allí, en aquella sala. Un imperio cansado, necesitado de cama y comida. Un imperio derrotado y humillado. Un imperio del que nadie quería saber. Yo creo que son complementarios, aparte de que cronológicamente uno viene después de otro, pero lo que creo es que tu libro, Lidia, habla de la sociedad de la mentira también. Y tu libro habla de la sociedad de la humillación, ¿no? Al final es un poco eso. La sociedad en la que tú retratas es una sociedad que vive en una fabulación, en algo que ya no existe, es real pero no es real, está fuera de toda la lógica del tiempo, ¿no? De alguna manera. Sí, yo quería decir que Dulce ha dicho una palabra muy importante. Perdónenme, yo sé que mi español es muy pobre, pero... Estupendo. Ha hablado de una palabra muy importante, que es la palabra embellecimiento. Nosotros estamos aquí todos muy tristes, las caras están muy cerradas, porque nosotros estamos hablando de algo muy doloroso, pero verdaderamente cuando se habla de la historia, toda la historia es un embrollo magnífico, un embrollo tenebroso. El arte hace un poco el contrario. Yo tengo una expresión que es una especie de síntesis. Yo quiero que si yo me muero, me muero, sin duda. Pero sobre mi tumba, yo quería que algo escribiera alguna cosa, y si hay tumba. Pero que es una frase que un día por acaso con una periodista venezuelana me ha preguntado qué pensaba de la literatura y yo encontré una definición espontánea que la literatura lava con lágrimas ardientes los ojos fríos de la historia. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo con la literatura. De nuestras mágoas, de nuestras vidas privadas que se han cruzado con la historia, nuestras historias con H pequeño, el cruzamiento con la historia H grande, nosotros intentamos denunciar lo que ha ocurrido, pero al mismo tiempo anunciar algo. Y cuando yo he leído el retorno de Dulce María Cardoso, hay 20 años de diferencia. Pero yo tuve la idea que nosotros estamos sobre el mismo momento. Son sufrimientos paralelos y aún contemporáneos. Y cuando se habla de la guerra colonial, yo pienso que hay subtemas de la guerra colonial. Para nosotros, las colonias han sido algo de absolutamente fundamental, porque ha sido la cuestión que usted plantea, la cuestión de identidad, es verdad. Es verdad, para nosotros la guerra colonial, cuando nosotros la visitamos, es una cuestión de identidad. Es el tema que nos plantea delante del mundo como culpables de algo, pero también constructores de algo. Porque en el pasado, al mismo tiempo que nosotros creamos la tragedia, al mismo tiempo creamos algo mágico, que ha sido el encuentro. Pero ese encuentro ha sido trágico, precisamente. Entonces, yo quería decir que hoy hay subtemas de la cuestión de la guerra colonial. Hay libros que han sido escritos por la gente que ha hecho la guerra. Los Bantunes o Juan de Melo son gente que ha vivido y que ha creado una
um testemunho de como matavam aqueles que não queriam matar. E isso é uma espécie de proposta de humanidade que a literatura portuguesa tem da parte de aqueles que han hecho la guerra colonial, que han sufrido, que han visto morir la gente, que han visto morir sus compañeros, toda essa tragédia por nada, porque se sabia que era para nada, que era para passar, que era um erro histórico o que estávamos vivendo. De outra parte, há esta memória, nuestras memórias, que são memórias depois. Nosotras, las dos, podemos venir atrás e pensar e reflexionar sobre o que ocorreu de forma diferente. Eu, como pessoa que he visto morir gente, é uma injustiça enorme quando todos os outros países da Europa haviam deixado suas colônias. Nós, a cada dia que se avançava, era um dia em que a revolta seria pior. Eu creio que muita gente, e sobretudo os militares, tinham essa sensação. Os militares sabiam que não havia possibilidade de continuar dessa maneira. E também sabiam uma coisa, que a forma colonial de desprezo por la cultura, desprezo por la enseñanza, desprezo por los libros, desprezo por la universidad, todo eso que hacía de nuestra colonización, algo que me ocurre que Pellicetier ha dicho que era un país flaco que había colonizado pueblos flacos. Era essa a ideia. Terrível para nós, terrível para todos. Pero me parece que o que ocorreu é que há um momento que, incluso, esse sentimento era dos militares. Porque a guerra colonial e o 25 de abril estão conectados, é que a gente que ha hecho esse movimento ha compreendido que o mesmo movimento colonizador de los pueblos africanos era o mesmo movimento negativo que uma elite tinha de los portugueses para los portugueses que deteniam o poder, deteniam o saber, a sabedoria contra o pueblo que podia continuar en la ignorancia, teniendo simplemente 4 años de escolaridad. Entonces, regresando, a mí me parece que lo importante hoy es escuchar las múltiples voces, por ejemplo, nuestras compañeras más jóvenes que yo, como Isabela Figueiredo, habla de un otro mundo, de un mundo colonial en que su padre era verdaderamente colonialista. Y la escritora que ha tenido el premio Paulina Chiziane habla del racismo de su padre contra los blancos. Entonces, está en movimiento toda una memoria y una posmemoria que la literatura hace. Es que nosotros estamos en el principio de algo. Precisamente Eduardo Lourenço, en 74, unos meses, poco después de la Revolución, ha escrito un texto muy importante cuyo título es Requiem por un imperio que nunca ha habido. Y en ese año, 50 años antes, ha explicado que el remordimiento de los portugueses iba a durar mucho tiempo y no tenía remedio. Y ha dicho también que el resentimiento, es interesante pensar en la palabra, resentimiento es sentir muchas veces, quiere decir que hay un trauma.
y que ese trauma, según las palabras de Eduardo Lorenzo, ese trauma, él dice, yo no veo cómo pasar el futuro, va a durar mucho tiempo. Entonces, mi idea es que la cuestión del racismo, la cuestión de la cancel culture, todo eso que estamos viviendo hoy, no es el tema del día, va a ser el tema del siglo. Porque hay muchos siglos para hablar, hay muchos siglos para atrás, y nosotros tenemos de hablar. En la literatura, precisamente, porque hace lo que Dulce dice, que es la belleza, llamar la belleza para dentro de esos temas, no hablar simplemente de la historia habla de la sangre. Nosotros intentamos hablar de la sangre, pero limpiar la sangre, dar algo contra la sangre. Entonces, no me ocurría cuál había sido la cuestión que Teresa no importa, porque ha sido maravilloso. Pero es verdad que nosotros, es por eso que mi libro empieza con los saltamontes. Y los saltamontes tienen una historia que ahora no voy a contar para pasar la palabra a Dulce, pero verdaderamente ha sido la puerta de la belleza para que yo fuera capaz de hacer esa narrativa. Si no hubiera esa imagen de la lluvia verde de los saltamontes en una noche, cuando los nativos estaban comiendo los saltamontes alrededor de las hogueras y alrededor de las lámparas, había una especie de corona verde por la noche, porque la luz era completamente invadida por los saltamontes verdes. Entonces eran, como se dice, lunas verdes delante de la mar Índico, del mar Índico. Y al mismo tiempo que la gente estaba tan contenta, la gente nativa estaba tan contenta que asaban, que grillaban, los saltamontes lo comían y lanzaban. Y los militares dentro de su hotel decían, mire los salvajes, están comiendo saltamontes. Y nosotros lo que teníamos sobre la mesa, lo que eran langostas. Entonces yo era una jovencita universitaria y dice, ¿cuál es la diferencia? Y ha sido, como dice, una imagen tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, sobre todo porque era un hotel donde los cortinados eran rojos y verdes. Entonces era la bandera de mi patria. Entonces todo eso ha sido una imagen tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que ha sido eso que me ha empujado para escribir algo que quería ser una denuncia contra lo que iba a hacer, que era esconder la verdad. Una mentira. Esconder era una gran mentira, era una gran impostura. Era una gran impostura la guerra y iba a ser una impostura la historia. Entonces, para mí, leyendo el libro de Dulce ha sido una cosa muy, muy, muy importante, porque nosotros hicimos parte, la gente que ha venido, hicimos parte de esa tragedia que Lobantu nos cuenta, narra en las naus, cuando cuando las baús, como se dice, las cajas, los baúles regresaron y estaban meses delante del Tajo para dar a los dueños, a los propietarios. Los propietarios estaban entre los montes, estaban perdidos por toda parte. Ha sido toda una gran confusión. Lo que es interesante es que la literatura vive de esos momentos. Yo diría que sí, se puede pensar que el terremoto que está en la base de la gran literatura actual
espanhola, ou a literatura inglesa, ou a literatura israelita, ou a literatura alemã ou francesa, nós vamos e compreendemos que o melhor, o mais sofrido, pero ao mesmo tempo o mais grandioso, literariamente e artisticamente, proviene de trauma. Algo a que se va y que está allí y que va como nuestro, como se dice, una especie de algo, un cárcel sobre la cual se tiende de hablar. Eso es verdaderamente el papel de la arte, que es de no dejar que las narrativas sean históricas simplemente, porque son, como se puede decir, ascéticas, no tiene dolor, y por otra parte que la memoria no se va rápida, porque la historia lo que hace, la memoria, esa memoria que Carlos Fuentes habla como la tercera punta de la estrella, la memoria personal que la literatura precisamente desarrolla, y ese es lo importante. Bueno, Dulce, ¿recuerdas la pregunta? Si no, ya vamos a... Al final has contestado, ¿eh? Al final has contestado. Al porque final, te hablaba, sí, te preguntaba sobre que era una mentira y lo ha dicho también ella. Bueno, no, Dulce, es que es muy interesante, bueno, todo lo que decís es muy interesante, pero esto, enlazando con esto que dice Lidia, ¿tú consideras que ese trauma de la guerra colonial, que se ha madurado mucho más en la literatura que en la sociedad y la política portuguesa? O sea, que habéis ido más lejos los escritores a la hora de abordar eso desde una mirada pues, crítica que lo que ha ido la propia sociedad portuguesa y sus políticos? São questões diferentes. A arte, o que a Lídia faz, o Lobo Antunes, a Isabela, ou os que trabalham sobre estas questões, o que fazem é oferecer propostas filosóficas ao que aconteceu. Portanto, as propostas artísticas combinam um ponto de vista ético com o entretenimento, não é? As pessoas têm que se divertir a ler, à partida, senão a coisa não corre bem, e tem de haver uma postura ética sobre o que é que aconteceu. A sociedade portuguesa, a maior parte dos combatentes agora já estão a morrer, já muitos morreram, mas morreram no silêncio, morreram envergonhados alguns, muito magoados outros, e não se fez essa reflexão sociológica do que é que foram aqueles homens, porque é que foram para a guerra, como é que voltaram da guerra. Não houve apoio de reinserção a essas pessoas. Muitas vezes essas pessoas tiveram doenças de foro mental, e foi tudo abafado, como uma vergonha, como isto não devia ter acontecido. E portanto, nós temos a parte boa, que é poder trabalhar sobre isso livremente. Quando estamos a falar em termos sociais, em termos políticos, é diferente, porque se, por exemplo, o Estado português reconhecesse a crueldade a que submeteu aqueles homens, não é? Aqueles jovens, Trás-os-Montes, do Algarve, do Alentejo, que nunca tinham imaginado que iam parar a Angola ou Moçambique e que foram lá gastar os melhores anos das suas vidas e muitos não regressaram, e os que regressaram estropiados, como disse há pouco a Lídia. Se o Estado português reconhecesse isso, tinha que indenizá-los muito fortemente, por exemplo. A sociedade teria que olhar para eles de uma maneira completamente diferente. E isso é uma decisão política que não foi feita. Essa decisão política, não sei qual é a opinião da Lídia, mas para mim essa decisão política não foi feita. Não foi feita. Portanto, cada grupo fala por si. Neste momento nós estamos muito centrados nas vítimas, mas não percebemos muitas vezes que os colonos e os soldados portugueses foram também vítimas. Ou seja, o colonialismo e o imperialismo não foi bom para ninguém. A não ser, se calhar, para os grandes grupos económicos que tiraram muito dinheiro de lá. Mas, de resto, os colonos portugueses foram para lá com carta de chamada. Foram para lá para dar uma vida melhor aos filhos.
não foram para lá por questões ideológicas, a maioria. E, portanto, essas pessoas foram com uma carta de chamada e, de repente, disseram isto acabou e não tens direito a nada. Não é? Isto é uma traição que se faz, que o Estado fez aos seus cidadãos. E, portanto, isto deveria ter sido pensado de uma outra maneira. A descolonização aconteceu tarde demais, tardíssimo. Teria sido preciso um Gandhi ou um Nelson Mandela para evitar o que aconteceu. Mas isso não se pede, não é? Ou existe ou não existe. E ninguém ainda tratou disso convenientemente. A arte vai tratando, a literatura e o cinema vão tratando, mas há uma decisão, há uma reflexão política e há responsabilidade política que tem que ser feita também. Creo que son cuestiones diferentes. Creo que el arte, Lidia, Isabela, Lobo Antunes, pues lo que hacen es también hacerse sus propias preguntas filosóficas de lo que ha ocurrido. Creo que lo bueno de la literatura es que puede combinar lo ético con el entretenimiento. Las personas, ante todo, se tienen que divertir con la lectura y eso se combina con una postura ética. La sociedad portuguesa pues fue una sociedad cambiante. Los soldados, los combatientes fallecieron, otros regresaron, pero algunos estaban y murieron en el silencio, otros llenos de vergüenza, otros llenos de dolor, y no hubo una reflexión a nivel de la sociedad y del Estado de por qué se había hecho esa guerra, porque era una guerra sin ningún tipo de razonamiento. Muchos de los soldados que volvieron con enfermedades mentales, algo que se ha intentado tapar totalmente debido a la vergüenza. Así que yo creo que, bueno, pues que no hay nada bueno en lo que ocurrió, en lo que sucedió, y la esfera social y la esfera política de esa guerra es algo que no se ha preparado, no se ha pensado y no se ha reflexionado sobre ello. Si el Estado portugués hubiese decidido y aceptado la crueldad que le hizo a esos jóvenes combatientes, a esos soldados, a los que se tuvieron que ir en los mejores años de su vida a Angola, a Mozambique, pues si el Estado hubiera aceptado esa crueldad, tendría que haberles compensado de alguna forma, porque hay que pensar que algunos de ellos no volvieron y otros volvieron en situaciones realmente terribles. Sin embargo, no se ha reconocido eso, no se les ha compensado de ninguna forma. No sé también cuál es la opinión sobre esa decisión política que el Estado portugués no ha realizado. No sé qué opina Lidia sobre ello. Pero la verdad es que todos los que fueron realmente, los colonos, los soldados, también eran víctimas, porque ellos no se enlistaron para ir, ellos tuvieron que ir, se les llegaba una carta y tenían que ir por obligación, quizás también por recibir para intentar darle una mejor vida a sus hijos, pero ninguno pensaba o iba con conocimiento de causa y pensando que tenían la razón. Así que eso es una traición que se les ha hecho a esos ciudadanos. Y no sé, quizás el Estado debería haberlo pensado de otra forma. Pero lo hicieron y la descolonización ocurrió demasiado tarde. Se podría haber evitado tanto sufrimiento, pero se necesitaría, no sé, pues a alguien como Mandela, alguna persona de esa naturaleza, para poder haber hecho que ocurriese antes, y eso es algo que no se pide, sino que existe o no existe. Pero estos son temas que no se tratan desde la perspectiva de la sociedad o desde la perspectiva política, creo, porque bueno, pues significaría que uno tendría que coger y tomar la responsabilidad de lo que ha hecho. Sí, yo quería decir que es verdad, yo estoy de acuerdo con que Dulce dice, la filosofía que uno saca del arte, de la literatura, que es un arte muy especial, es que es una filosofía salvaje, es una filosofía sin sistema y por tanto va directo a la vivencia de la gente. Es por eso que es tan importante. Yo quería decir que este libro ha dado materia para un filme
La Costa de los Murmullos, Margarida Cardoso ha hecho un filme que ha salido en 2014 y que sigue siendo un filme visto un poco por toda parte. Después de tantos años, cuando se habla de las colonias, se va a dos filmes. Hoy es filme de La Costa de los Murmullos, de Margarida Cardoso, y ahora un filme que es un filme soberbo, un filme sobre las cartas portuguesas, las cartas de guerra, a partir de un libro de Lobo Antunes. Son los dos filmes que están siempre hoy siendo proyectados. Y yo me acuerdo muy bien de los debates que ese filme en 2014 han desarrollado, han inspirado, han instigado. La gente venía para hablar de su experiencia delante del filme. El filme era como algo catártico para la gente. Había los militares que venían y que decían, pero no ha sido así, y porque yo sufrí de una otra manera. Era la participación individual, la historia individual de la gente era increíble. Y yo pienso que hay verdaderamente un desfasamiento entre esta memoria, la memoria que el arte continúa a proponer, y el sentimiento de fuga, de alejamiento de la política y de las instituciones sociales. Pero yo quiero decir que nosotros de la literatura sabemos bien que no se hace jamás la justicia a un pueblo. Jamás. Por más que queramos. Y yo veo lo que ocurre con mucha gente, los militares antiguos que han perdido una perna, un ojo, cosas. Hay compensaciones, pero no llega. Y de otra parte hay otro sentimiento extravagante que me parece que se debe decir. Esa gente que hizo una guerra patriótica, que decían, la gran patria, vamos a luchar, vamos a morir, de esa gente se quedó algo que hoy me hace miedo. Porque en plena democracia tiene aún la idea de que son gente diferente. E incluso en los cementerios quieren tallones para sus propios, porque son los héroes, y que desprecian incluso la democracia. Esto es difícil de comprender, pero ocurre también. Esto para decir que jamás las cosas son homogéneas, jamás. Jamás las cosas son homogéneas. Una vez he visto, Carlos me ha hablado de la cuestión de Cataluña, y es una cuestión que le interesa mucho, y un día he escuchado un militar, un partisán de Cataluña que decía que no hay posibilidad de hacer justicia. Es verdad, nosotros tenemos, no es para decir que no se intente hacer, pero hay juventudes que son sacrificadas verdaderamente. Nosotros estamos viendo eso. Nosotros tenemos un poema que es muy simbólico, un poema de Pessoa, el niño de su madre, las teias que o império tece, ele jaz morto e arrefece, porque el imperio ha hecho. Es verdad, nosotros de la literatura sabemos que es así, que hay juventudes que son sacrificadas por intereses, por ideais estúpidos de gente que no es capaz de dialogar, que quiere de una forma juvenil y adolescentes mostrar que su fuerza, que su brazo es más fuerte que el otro. Y esta es una especie de destino de la humanidad que intentamos contrariar, pero ella ahí está.
Eu queria só dizer mais uma coisa, que é interessante, porque o fim do Império Português, o início da democracia, han sido coisas tão positivas, tão positivas. Pero como é difícil de falar da alegria, nós não sabemos falar da alegria. É verdade. Esse livro, Los Memoráveis, há uma frase que eu pus na boca de um militar, pero é minha, verdadeiramente, que é uma revolução, é uma grande alegria que anuncia uma grande tristeza. E é verdade. E por quê? Porque há cambios, e os cambios são, sobretudo, imateriais. E o que sigue, a gente que se queja, são das coisas materiais. Ha habido uma revolução e eu não tenho casa. Ha habido uma revolução e eu não tenho médico. Ha habido uma revolução, a escola não é boa. Há capacidade de falar livremente, mas eu não encontro o periódico que me interesse. É incrível, mas é assim, é da natureza humana. E o arte está simplesmente dizendo sempre, venham também a alegria, a beleza, mesmo quando as histórias, as nossas narrativas não terminam bem. Pero não terminam bem, pero chamam o bem. Chamam o bem por um quiasmo, por um oxímoro, porque mostrando que não está bem, diz o bem era outra forma. O bem era do outro mundo, era uma outra proposta. E então eu compreendo muito bem que em Portugal há toda uma justiça para fazer a essa gente, pero a situação é mesclada, não é homogênea, e por vezes a situação é mesmo peligrosa, porque há tiques de los antigos militares e de las antigas vivências de la guerra que se quedam como prepotências sobre os outros pueblos, prepotências sobre os outros como saudades imensas de quando éramos grandes. Pero, mentira. Era o que dizia precisamente esse artículo de Eduardo, que era um império fantasioso, era um império que verdadeiramente não havia existido assim. E então era o requiem, por isso, no momento da glória da revolução. Bueno, es el momento de los que estáis aquí, de si queréis compartir alguna reflexión, hacer una pregunta. Creo que tenemos a Juan. ¿Te levantas porque vas a hacer una pregunta? Sí, me gustaría. Pues venga, ya abre el turno del público. A mí me gustaría mucho cómo se vive hoy en Portugal, cómo vive la gente esa memoria. Hay dolor, hay indiferencia. ¿Cómo lo viven los medios de comunicación? ¿Cómo lo viven los escritores que no son de la generación respectiva? ¿Cómo se vive una tragedia así en un país que en un tiempo creyó que era un imperio? Vai-se vivendo. Não se vive, vai-se vivendo. Como disse a Lídia, é complexo. O assunto é demasiado complexo para haver uma resposta única. Mas isso não nos deve impedir de não atentar. Ou seja, o facto da justiça a um povo ser impossível não se deve impedir que a um indivíduo se faça justiça. O erro está feito. No sentido de que não deveríamos nunca ter tido o Império, já o disse várias vezes, mas uma vez que o tivemos, tem de haver responsabilidade sobre aqueles que foram, os que ficaram, os que se estropiaram. Claro que há os saudosistas, de que a Lídia falava, mas penso que esses não serão tão importantes em relação à massa anónima que, como sempre, sustenta os impérios. Claro que há os que eram os donos das grandes fazendas, mas esses eram exceção. O resto era gente do povo, era o povo que sustentava o Império, era verdadeiramente o povo. E a esses eu não desisto de tentar fazer justiça. Aliás, se algum dia tornar a escrever sobre o assunto, é exatamente para escrever sobre os retornados que já morreram em Portugal, que morreram velhos,
ainda bem, mas morreram amargos, morreram a fantasiar com uma vida que não chegou a acontecer, morreram em guetos, e se eu voltar a escrever, voltarei a escrever sobre isso. A única coisa agora que me interessa desse tempo foi as pessoas que nunca encontraram um lugar em Portugal. Eu encontrei, a minha família encontrou, mas houve muita gente, desta gente anónima, que nunca encontrou lugar em Portugal e que morreu profundamente magoado. E penso que não é nada bom morrer-se tão magoado. Em relação às outras questões, são modas. Quando eu escrevi O Retorno, toda a gente achava que o livro ia ser um fracasso porque o assunto não interessava a ninguém. A Isabela tinha escrito antes e tinha vendido meia dúzia de exemplares. Agora é uma moda. Agora toda a gente quer falar do pós-colonialismo numa perspectiva que a mim não me interessa absolutamente nada, que é a perspectiva da culpa e da vigilância de todo o comportamento do passado para se poder assacar responsabilidade a esse passado de uma forma completamente estéril. Portanto, agora em Portugal continua, penso eu, o desinteresse geral, mas a elite que pensa sobre estas coisas está, acima de tudo, preocupada em acertar contas, no sentido de ajustar contas com o passado, mas de uma maneira não produtiva. Eu acho que se deve refazer todos os manuais escolares portugueses e que a história grandiosa que foi contada deve ser contada a história não grandiosa. Mas não sou contra o derrubo de estátuas, sou contra a correção histórica, sou contra tudo o que expurga o passado da violência dele. Porque a violência faz parte do passado e nós temos de aprender a não repeti-la, não é esquecê-la. Esse é o pior erro. Nós temos é de aprender a não repetir a violência, não é apagá-la para não chocar as almas sensíveis. ¿Alguna cuestión más? Sí. ¿Querías que hablase? Ay, sí, perdón, me he saltado, perdón. ¿Funciona el micrófono? ¿Me oís? Bueno, pues ¿me oís? Vale. Creo que se ha quedado, no sé si se ha quedado sin plas. La verdad es que para esas preguntas y esas cuestiones no hay una única respuesta, porque es cierto que se puede decir que hacer justicia es imposible, pero eso no debe impedirnos el intentar hacer justicia, a lo mejor no general, pero justicia con los individuos específicos. Creo que muchas veces se habla mucho sobre el imperio y es cierto que fue un gran error que se cometió el imperio. Pero hay algunas personas, algunos individuos que lo añoran, como ha dicho Lidia, pero no son tantos como los que no lo añoran. Creo que la mayoría, no, hay algunos que tenían grandes haciendas y grandes riquezas gracias al imperio, pero no son la mayoría, no es el pueblo por lo general. Así que yo sí que creo que se debería hacer justicia para el pueblo. Y si volviese a escribir sobre este tema, si volviese a hablar, hablaría y escribiría sobre los que retornaron, los que volvieron y fallecieron, viejos, felizmente, pero fracasados, dolidos, con una vida que no les llenaba, que se sentían perdidos o que murieron en guetos. Si vuelvo a escribir sobre este tema, volvería a escribir sobre ellos, porque creo que es lo único que queda por hacer, es lo único que faltaría por escribir, porque son gente que mostraban un gran dolor, que fallecieron realmente con un alma dolida. Y luego, bueno, pues lo otro, hay muchas, hay modas. Cuando yo escribí El Retorno, hacía un poco antes, Isabel había escrito también sobre ese tema y dijeron que mi libro iba a ser un fracaso porque ya su novela vendió muy pocos ejemplares. Ahora este tema está de moda, todo el mundo quiere escribir, pero con la perspectiva de la culpa, de la vigilancia hacia esa conducta, la vigilancia de esa conducta del pasado. Yo creo que hoy en Portugal hay un interés general sobre ese tema, pero creo que luego está la élite que piensa en ese tema
y que lo que quiere hacer es hacer cuentas con el pasado, pero no de una forma productiva. Creo que lo que se debería hacer sería modificar los libros de texto de las escuelas para que, y no estoy de acuerdo en derribar y llevar abajo estatuas o en la corrección histórica, no estoy de acuerdo en eso, pero creo que la violencia forma parte de la historia y siempre formará parte de ella. Pero sí que tenemos que aprender a no repetir. Y si simplemente borramos la historia, solo la estaremos borrando y no estaremos aprendiendo. Bueno, ahora sí, alguien había levantado la mano, ¿sí? Mi nombre es Ariana, yo trabajo con Patricia, con Irene, con Gonzalo en la embajada, y mi madre y mi tía pues son retornadas, que han retornado a un país que no conocían, entonces, y he leído el libro de Duz el año pasado y me ha ayudado a abrir el debate en mi propia familia, porque es un tema que es un poco tabú y que mi familia, mi madre y mi tía, que tenían 12 y 13 años cuando fueron por primera vez a Portugal, tienen dos visiones muy distintas de lo que realmente ha pasado. Y entonces todo lo que vosotras hoy han hablado de las cuestiones de identidad, la ambigüedad, el trauma, o sea, lo vivo de cerca, entonces he pasado el libro a mi madre y ahora lo he pasado a mi tía para que lo lea. Por eso no lo tengo aquí hoy para que lo firme, afortunadamente, pero sí que me he quedado con muchas ganas de leer el de Lidia y espero que me lo firmes, que sea en portugués, seguro que lo voy a contar. Gracias. Y entonces nada, es un poco eso, que la reflexión que vosotras estáis haciendo ahora, o sea, nos ayuda a nosotras generaciones más jóvenes a entender un poquito lo que ha pasado. Yo me identifiqué mucho con el libro, todo lo que han escrito en el libro, porque los fui escuchando a lo largo de mi vida. Mi madre y mi tía usaban color, usaban minifaldas, bebían Coca-Cola. Y de repente se fueran a un pueblo, yo soy de Guarda, ellas se fueron a un pueblo de Guarda, que es el pueblo más frío de Portugal. O sea, de repente, desde el calor de Angola, se van a un pueblo donde mi bisabuela ni baño tenía en su propia casa. Y entonces fueron unos tiempos, mis abuelos sí quedaron en Angola. Ellas han venido primero. Y han vivido un trauma que no está resuelto. Y entonces la verdad es que a mí me interesa mucho hablar de este tema con ellos para ayudar también un poquito a procesar. Por eso muchas gracias. Obrigada. Muito obrigada. ¿Alguna cuestión última más? Que nos están diciendo que tenemos que terminar. No parece. No. Entonces yo gustaría de contestar a Juan Cruz, sí, porque preciso decir que las literaturas son múltiples, las literaturas tienen muchos temas y también los escritores más jóvenes veían las cosas de manera diferente. Y hay toda una otra temática que no tiene a ver con esta temática. Hay mismo los más jóvenes que dicen, los más viejos están fijados en la Portugalidad. Y los más jóvenes tienen una otra idea, tienen una idea de la diáspora, mezclan la diáspora y ven estos asuntos como una parte de una diáspora y ahora ellos tienen una otra diáspora. Y entonces hay toda una literatura joven muy ágil, de gente que incorpora estos mismos elementos, pero ya de una otra forma, sobretudo en face de las distopías, en face de las utopías perdidas de hoy, y sobre todo con un espacio geográfico muy más amplio. Por veces es muy bueno ver que la lengua portuguesa que nosotros creemos que es una lengua que es muy litúrgica, que es repetitiva, que hace lo mejor que nuestra literatura tiene, que es una literatura, como se puede decir, una literatura poética, siempre poética, que los jóvenes escritores portugueses de hoy son capaces de transportar esa lenguaje para las vivencias que son transnacionales. Y eso es verdaderamente una otra forma de añadir a la literatura más riqueza y más pluralidad de visiones.
Muito obrigada. Pues mucho...